pues se llama la stoa, el pórtico, y de ahí viene el origen del término. Entonces, Zenón es el fundador de esta escuela, pero el estoicismo también es una escuela cuyo fin es la educación ética del individuo, sobre todo, ¿no? Y seguía el mismo estilo que la educación de un epicúreo, es decir, empezaba estudiando la lógica, después la física y por último la ética. Lo que pasa es que la ética estoica es precisamente lo opuesto a la ética epicúrea. Es decir, para un estoico el fin de la vida no es la felicidad, es la virtud. Y la virtud es algo que va en contra de la felicidad para ellos. Estaba opuesto a la felicidad. La felicidad tiene que ver con las pasiones, con la satisfacción de las pasiones. La virtud tiene que ver con la razón. Y lo que es racional a veces va contra las pasiones. La razón en términos platónicos tiene que dominar a las pasiones. En ese sentido hay que subordinar una vida racional. Hay que subordinar las pasiones a la razón. Entonces, en ese sentido, para los estoicos, la virtud es la felicidad, digamos, al revés que los epicúreos. Es decir, es la virtud el objetivo de una vida, no es la felicidad. La felicidad, pues, ¿por qué? Pues porque los estoicos, en este sentido, son un movimiento que no sería alternativo a los imperios helenísticos, sino que sería más bien un movimiento reformista. Ellos realmente comparten con los epicúreos la idea de la crisis que se abre en el helenismo, los abusos, el mal gobierno, la pérdida de sentido de los individuos, el desraizamiento. Entonces se trata de fortalecer a los individuos para que sobrevivan a una época tan dura. Pero la idea del estoico está en que el individuo solamente se fortalece desarrollando la razón y dominando las pasiones. Desarrollando la idea de una ética que sería la búsqueda de la virtud por la virtud misma, sin esperar nada a cambio, ¿no? Un poco lo que será después la ética en Kant, que se inspira mucho en los estoicos. Los estoicos habían introducido este concepto de la ética. El fin de la vida en este mundo no es la felicidad, como dicen los epicúreos, porque la felicidad depende de las pasiones y a veces hay que sacrificar la felicidad por la virtud, por hacer el bien. A veces hay que sacrificarse, a unos individuos tienen que sacrificarse para que vivan otros. El estoicismo se basa en esta idea. El fin de la vida es la virtud. Y el sabio estoico es el que hace siempre el bien, ¿no? Y sigue la virtud, aunque tenga para ello que renunciar a los premios de la felicidad o lo que sea, ¿no? A la felicidad, pues tiene que renunciar a la felicidad y se sacrifica por la humanidad. Los estoicos introducen la idea de humanidad, ¿no? La idea de que no hay diferencia entre griegos y bárbaros, dicen. Todos somos ciudadanos del mundo, existe el género humano y el género humano es racional y tiene que ir desarrollándose hasta que triunfe una vida más racional que acabe con estas explotaciones, con las corrupciones. Pero para eso entonces hay que crear un individuo fuerte, que es el que tiene que transformar la política. Los estoicos no siguen como los epicúreos la idea de crear una sociedad paralela fuera, sino que dicen que tienen que crear un tipo de hombre nuevo, que es el sabio estoico, virtuoso, que tiene que intentar llegar al poder, diríamos, controlar, porque una vez que controla el poder podrá ejercerse la justicia, porque ese individuo será insobornable. Mantendrá una especie de indiferencia, ¿no?, ante los bienes materiales, porque lo único que busca no es la felicidad, es la virtud. Entonces será insobornable, ¿no? El caso más ejemplar, yo creo, de esta figura estoica se realizó en un personaje histórico como Séneca, ¿no? Séneca, que es un filósofo estoico romano de la época de Nerón y los emperadores estos, Calígula y Claudio, que eran emperadores que se volvieron locos. Pero en la época de Nerón, Séneca, por ejemplo, llegó a ser un hombre inmensamente rico, porque Nerón continuamente le regalaba villas y, claro, le decían, oiga, usted si es un estoico,
¿por qué le gusta tanto el dinero, la finca, la felicidad? Y Séneca respondía que él tenía que aceptar estos regalos de Nerón porque, claro, no podía negarse ante el emperador, pero que para él eran diferentes, es decir, que si tenía que prescindir de esa riqueza no duraría ni un momento. Y de hecho, así fue. Séneca después fue acusado de participar en una conspiración contra Nerón y Nerón lo condenó a suicidarse. Y Séneca se cortó él mismo las venas. Es decir, la idea del estoico de que en una situación, que el estoico debe siempre actuar según la razón y la virtud. Solamente en una situación insoportable en que no es posible seguir siendo virtuoso, cabe el suicidio, ¿no? Que es la defensa que hacen los estoicos y que Séneca llevó a cabo ejemplarmente porque se suicidó antes de que no dejó que lo matasen los soldados, se suicidó por orden de Nerón. Y en ese sentido, el estoico es esa figura, ¿no? Que, como vamos a ver, el estoicismo, en esta búsqueda de una ética de la virtud, es político, diríamos, es reformista, cree que no hace falta crear una sociedad alternativa al imperio, sino que los imperios se pueden gobernar mejor, se pueden reformar. Y esto es lo que pasó después. El estoicismo llegó a ser la ideología oficial en Roma. Y el imperio romano, cuando el estoicismo se convierte en la filosofía influyente en los emperadores, los antoninos y los emperadores posteriores a Nerón y a todos estos, estaban medio locos. El siglo II se dice que es la gran época del imperio romano, de los antoninos, de Trajano, de estos grandes emperadores, Adriano, en los que influye la filosofía estoica, ¿no? Bueno, esto es diríamos, una visión general de estoicos epicúreos, que son éticas opuestas. Si eres estoico no puedes ser epicúreo, tienes que elegir. Es decir, si tú eliges la virtud, tienes que sacrificar la felicidad, si es necesario. Si tú no siempre, pero si es necesario, sí. Pero si tú eliges la felicidad, la virtud padece, ¿no? Y en ese sentido, estas dos éticas son las éticas más influyeron en esa época y estaban basadas en unos principios racionales, ¿no? Se suponía que se podía tener un conocimiento racional del mundo y de las explicaciones de la naturaleza y por tanto se podían tener unos principios racionales que fundasen una conducta ética racional y no una conducta supersticiosa en creencias de religiones extravagantes. Esto era lo que los estoicos y los epicúreos predicaban. También el estoicismo llegó a tener una gran influencia, ¿no? Son las escuelas más influyentes. Pues aparece también una tercera escuela, que es el escepticismo. Es la tercera escuela importante. Hay otras escuelas menores, ¿no? Los cínicos, los megáricos, pero en fin, son escuelas menos influyentes. Aquí vamos a tratar solamente las escuelas helenísticas filosóficas más influyentes, ¿no? Que son estas tres, los estoicos, epicúreos y los escépticos. ¿Cómo aparecen los escépticos? Bueno, el escepticismo aparece también al principio del helenismo, fue fundado por Pirrón de Elis. Pero claro, el escepticismo que llega a tener una influencia muy fuerte en la sociedad helenística es posterior, es el escepticismo de Arcesilao y Carneades, que son jefes de escuela de la Academia de Platón. Curiosamente, la Academia de Platón siguió una evolución curiosa, ¿no? Pasó a ser donde se desarrolla el escepticismo, ¿no? Una cosa curiosa porque la filosofía de Platón trata de evitar tanto el escepticismo como el dogmatismo, pero en fin, esto es lo que ocurrió. ¿En qué se basa estos escépticos que aparecen en la Academia de Platón? Pues se basan en todas las críticas que hace Platón al conocimiento de los sentidos, y Platón apostaba por el conocimiento racional, ¿no? Lo que pasa es que a su vez el escepticismo empieza a analizar el conocimiento racional y empieza a descubrir que en el conocimiento racional
en las deducciones a veces se producen pues muchas falacias, argumentos sofísticos, dialelos, todo esto lo estudiarán los estéticos y son muy brillantes en todo ese análisis del conocimiento y con la conclusión a la que llegan de que no podemos conocer, porque los sentidos nos engañan, incluso porque la razón está llena de peticiones de principio. Todo esto es el resultado de los análisis de los estéticos que serán muy importantes después en Europa, lo mismo que el estoicismo, como dice Marx, es muy importante porque introdujo la idea de la humanidad y los derechos humanos que tendrán una influencia decisiva en la ilustración europea, cosa que no está en Aristóteles, no tiene la idea de los derechos humanos ni tiene la idea de la humanidad, pero los estoicos sí. Y en ese sentido, Marx decía esto. También podemos decir que los escépticos son muy importantes, por ejemplo, la aparición de la filosofía moderna de Descartes. Descartes, toda la duda de Descartes está basada en argumentos de los escépticos y los toma en serio, ¿no? Otro papel importante que jugó el escepticismo en el mundo helenístico fue que las críticas a los sentidos, el conocimiento de los sentidos no podemos conocer porque los sentidos nos engañan, empiezan a aparecer pues todos estos, los tropos de Nesidemo, de Agripa, después incluso el escepticismo romano, hay un escepticismo en Roma posterior, en fin, todo esto lo podéis ver en los manuales, cómo eran estas dudas que tenían los escépticos del conocimiento, pues les llevan a dudar hasta de la razón. Entonces, claro, este argumento estético fue muy después utilizado por los cristianos, porque el cristianismo se enfrenta al epicureísmo, claro, y en parte al estoicismo, que eran filosofías que creían que estaban basadas en la razón, no en la superstición. El cristianismo empieza a utilizar los argumentos de los estéticos para atacar la razón y poner por encima de la razón a la fe, que se capta por una intuición mística y tal. Eso después es lo que dirán los neoplatónicos. Pero para que se vea también la importancia del esteticismo que abrió el paso al cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando empieza a tener éxito el esteticismo, éxito hacer mella, ¿no?, en las otras escuelas rivales, pues al final del helenismo, es la época en que el esteticismo empieza a poner en cuestión al epicureísmo y al estoicismo, llamándolas escuelas dogmáticas y que no eran críticas. ¿Por qué? Bueno, el término dogmático, en principio, hoy se llama dogmática a una persona que no es crítico y que no acepta argumentos, que en fin, todo. Pero en principio no era así. El término dogmático para los griegos, dogmático, tenía un sentido positivo. Era una persona que tenía principios, ¿eh? y que orientaba su vida por unos principios racionales. No como estas cosas que se dicen de los hermanos de Marx, ¿no?, en las películas de los hermanos Marx, ¿no? Cuando dice, el actor dice, señora, estos son mis principios. Y si no le gusta, no se preocupe que tengo otros. Esto es una persona que no tiene principios, ¿no? Para los griegos tener principios era tener dogmas. Dogmas en sentido positivo. Entonces los epicúreos o estoicos eran gente seria, tenían sus principios. Ahora bien, los estéticos son los que empiezan a introducir la idea negativa del dogmático. ¿Por qué? Pues porque los estéticos empiezan a decir que esos principios que tenían los estoicos y los epicúreos racionales de la lógica, que no eran seguros y que se podían encontrar muchas contradicciones, entonces que no se podían sostener esos principios, y entonces diríamos la imperturbabilidad del ánimo, que es lo que buscan todas estas escuelas, ¿no? Una vida calmada y no vivir angustiado. Hay que tener en cuenta que una enfermedad que había también en el helenismo, como ahora, es la depresión, ¿no? Las angustias, la gente se deprime porque no tiene una base segura, todo cambia, todo es, como dicen ahora, es líquido, ¿no? Entonces, claro, el helenismo es una época que todo cambia con una rapidez que provoca una sensación de inseguridad y angustia que estas escuelas filosóficas trataban de evitar y llevar a los individuos la calma, ¿no? La imperturbabilidad de ánimo.
ser imperturbable, ¿no? El ánimo imperturbable. Entonces los, los, los estoicos decían que esa tranquilidad se adquiría eh, soportando, ¿no? Por la razón, pues manteniéndose en la razón, aguanta y astente, ¿no? Aguanta y astente, no te dejes llevar por las pasiones. Este es el principio que para los estoicos creaba la imperturbabilidad de ánimo del sabio. Para los epicúreos era otra cosa, esa tranquilidad daba el cálculo de los placeres, el apoyarse en la amistad, en los amigos son los que te dan esa seguridad y esa tranquilidad en la vida. Para los escépticos la tranquilidad en la vida la da precisamente el saber que no podemos saber, que no podemos hacer nada con seguridad y entonces pues que lo que tenemos que hacer es abstenernos, no tomar partido por una tesis ni por la otra, la abstención, la epogé que llamaban los estoicos, el poner entre paréntesis, el abstenerse de juzgar, y guiarse solamente por lo probable, no hay nada seguro, pero esto les daba también una tranquilidad, y por eso el esteticismo también fue en gran parte una escuela de alternativa a las otras, ¿no? Sea lo que consigue el esteticismo es, en algunos aspectos, minar las bases de estas otras escuelas. Por ejemplo, sin embargo, lo que ocurrió es que el epicureísmo prácticamente no hizo caso de los escépticos, ¿no? Siguieron la escuela de Epicuro, tiene una característica también, ¿no? Que Benjamin Farrington la comparaba con el marxismo, que lleva el nombre del fundador, ¿no? Y el fundador en el epicureísmo es tan importante como Marx en el marxismo. De tal manera que después de Epicuro no hubo realmente quien le hiciese sombra, porque solamente hasta llegar al poeta Lucrecio en Roma no encontramos un representante que tenga una... Y Lucrecio lo único que hace es resumir lo que decía Epicuro en su largo poema, el de Rerum Natura, ¿no? Que es una defensa epicúrea de la vida, la defensa del materialismo epicúreo. Epicuro era materialista. En ese sentido, no hay en el epicureísmo una riqueza de sucesores, ¿no? Que hagan sombra a Epicuro, por ejemplo. Y esto se parece al marxismo, ¿no? Se dice que el marxismo, por el culto a la personalidad, a veces dice, no hay un culto tan grande al fundador que nadie se atreve después a intentar contradecirlo, ¿no? Y crean entonces una especie de inquisición. Esto pasó con el epicureísmo y pasó con el marxismo, en el sentido de que Epicuro, pues se decía que todos los seguidores de Epicuro tenían un retrato de Epicuro en casa y tal, ¿no? Que los estaba mirando todo el día y tenían que... una especie de control casi inquisitorial, ¿no? Mientras que el estoicismo tiene otro carácter. La escuela estoica tiene un fundador, Zenón, pero no tiene... Zenón después tuvo otra serie de discípulos, de Cleantes, Crisipo, después aparece un estoicismo medio, que es el de Panecio de Rodas y Posidonio, que van a Roma y llevan el estoicismo. Luego aparece un estoicismo romano, con figuras muy importantes como Séneca, Marco Aurelio, en fin, es decir, que el estoicismo no tiene este carácter de una escuela soteriológica, que hay un culto muy fuerte al fundador, ¿no? Y que da lugar después a que no haya discípulos de Epicuro que le hagan realmente sombra, ¿no? Y queda la figura de Epicuro como la de Marx, queda como una figura pues casi sagrada, ¿no? Para sus seguidores. Pues lo mismo, sin embargo, con el estoicismo no ocurre así. El estoicismo da lugar a un estoicismo antiguo, un estoicismo medio, un estoicismo romano, va cambiando, y precisamente el estoicismo medio, que es el de Panecio y Posidonio, al final del helenismo, cuando se produce la conquista de Grecia y Macedonia por los romanos, cuando fue esta embajada de filósofos que van a Roma a intentar convencer a los romanos de que traten bien a los griegos. Uno de estos filósofos, Panecio de Rodas, ¿no? Y Panecio, por ejemplo, hizo una reforma del estoicismo. El estoicismo antiguo todavía creía en una especie de que el destino estaba grabado en las estrellas, creía en la astrología, creía que el hombre no era libre, ¿no? Esto es una diferencia también del estoicismo con el epicureísmo.
El estoicismo creía que no había libertad, que la libertad que tenemos es muy limitada. Creemos que somos libres, pero dice, pero eso es como un perro que va amarrado a un carro. Cuando el carro está parado, el perro con la cuerda se mueve, cree que tiene libertad de movimientos y, sin embargo, cuando el carro echa a andar, arrastra al perro, ¿no? Y en ese sentido, los estoicos creían que realmente nosotros no somos libres, que hay una necesidad en la naturaleza que se va a producir, queramos o no queramos, y que esa necesidad de la naturaleza es como un destino, ¿no? Y por eso, en principio, creían algo parecido a la astrología, ¿no? Parece que el destino nuestro está inexorablemente escrito y nuestra libertad es muy limitada y lo único que podemos para ser felices o para ser virtuosos es identificarnos con la razón, con el destino, ¿no? Y si en el destino, porque ellos creían que el mundo era racional, aunque nos parezca que existen cosas irracionales, hay una razón de fondo. En fin, todas estas ideas del estoicismo llevaban a esto, mientras que el epicureísmo creía incluso en la creación del mundo, que ellos creían que resultaba como los materialistas ahora, del choque de los átomos que van formando los cuerpos. Creían que el choque este de los átomos no se formaba necesariamente, sino libremente, ¿no? Cuando, como las gotas de lluvia van cayendo, son los átomos, hay una gota que se desvía y choca con otra, y entonces provoca un choque, y entonces ahí es la libertad, que llamaba Epicuro el clinamen, la libertad. Y entonces el epicureísmo tiene un sentido también distinto del estoico, ¿no? De que hay libertad, no está todo escrito en las estrellas, existe el azar, existe la libertad como un azar, ¿no? Y estos se diferenciaban de los estoicos, pero el estoicismo que creía en la astrología antigua, el estoicismo antiguo, la escuela antigua, es reformado por Panecio. Panecio acepta las críticas de los escépticos en parte y introduce y elimina la creencia en la astrología del estoicismo medio. En fin, hay una serie de reformas. Quiero decir con esto que el estoicismo fue más sensible a las críticas de los escépticos que los epicúreos, que prácticamente no quisieron enterarse, ¿no? de estas cosas. Entonces lo que ocurrió es que precisamente cuando entramos en la época romana, con Panecio, el estoicismo se adapta a la sociedad romana y llega a ser la ideología oficial del Imperio Romano. Llegó a ser, en esta pugna que vemos, en esta estructura que vemos de escuelas filosóficas que luchan entre sí, la estructura del helenismo es que hay dos escuelas opuestas, estoicos y epicúreos son como el perro y el gato, son completamente opuestas la ética. Si eres estoico no puedes ser epicúreo. Entonces esa rivalidad hace que cuando aparece el escepticismo, que critica a los dos, sin embargo el escepticismo hace más daño al epicureísmo que al estoico. Los estoicos se reforman y entonces en la época romana se produce una diferencia, en que aparece una escuela que triunfa sobre los demás, que es el estoicismo. El estoicismo se convierte en la ideología oficial de Roma, ¿no? Las otras escuelas siguen existiendo. En Roma sigue habiendo epicúreos, sigue habiendo escépticos, hay un escepticismo romano también, de Nesidemo, Agripa, de los médicos escépticos, de Diógenes Laercio, Sexto Empírico y todo esto. Hay escepticismo en Roma, pero ya no tiene la importancia que tienen los estoicos, en el sentido de que el estoicismo en Roma se convirtió más que en una escuela en una ideología oficial de Roma, ¿no? Que es la que hace la Roma más brillante, que es la del siglo II, el siglo por excelencia de la historia de Roma, en que Roma adquirió unos niveles de organización sabia del imperio y de una justicia, una civilización mayor que en otras épocas. Se acabó con la época de los emperadores locos, de Nerón, Calígula y todos estos, ¿no? Y se introdujo unos grandes emperadores, Antonino, Trajano, Adriano, en todos estos grandes emperadores, es debido al estoicismo. Curiosamente, lo que ocurre también es que el epicureísmo entra en crisis. En el siglo II empieza a descender los seguidores de Epicuro y casi se desaparece. Y muchos seguidores de Epicuro se pasarán a las comunidades cristianas. Empiezan
en esa época del siglo II con San Pablo a organizarse de una forma muy efectiva. Curiosamente, San Pablo copió mucho los métodos de organización de las escuelas epicúreas. Bien, y con esto tenemos una visión de lo que era lo que es la filosofía helenística y lo que después pasó en Roma. Entonces vamos a intentar ver, comparar qué es lo que ocurre en la filosofía contemporánea, cuáles son las semejanzas y también cuáles son las diferencias, ¿no? Que vamos a ver. Bien, se me olvidaba decirlo al principio, pero este tema, yo tengo publicados algunos escritos que lo resumen, que están publicados en mi blog con el título de Las escuelas filosóficas helenísticas y la filosofía contemporánea. Son 3 artículos que yo publiqué en el blog. En mi blog lo podéis encontrar en la página web donde trae los artículos académicos. Ahí podéis encontrar, podéis picar que os lleva al blog, ¿no? Para leerlo. Y también otro artículo bueno, estos 3 artículos. También lo publiqué en este libro. Es un libro de una recopilación de artículos que publiqué, Pensar con las manos. Aquí aparecen estos artículos las escuelas filosóficas helenísticas, la filosofía contemporánea, de la página 88 a la 100. También aparece otro artículo, también está en el blog, que se llama Hegel y Aristóteles. Aquí aparece página 85, 88, un artículo en el que yo comparo a Hegel con Aristóteles. ¿Por qué esta semejanza que ya vio Marx, ¿no? Cuando Marx dice que la filosofía contemporánea parte de la crítica a Hegel, como la filosofía helenística partió de la crítica a Aristóteles, ¿no? Y Marx mismo, junto con otros historiadores hegelianos que ya empezaban a ver a Hegel como una especie de Aristóteles moderno, en el sentido de que creó el sistema especulativo más amplio de la filosofía moderna, y todavía hoy se mantiene así, pues que se veían a Hegel como un Aristóteles, ¿no? En ese sentido, este artículo también, Hegel y Aristóteles, puede ayudar, que fue muy leído en internet. Estos artículos, si vais a Google y ponéis el nombre, salen en la primera página, tal. Son artículos que a mí me sorprendió, muy leídos, se localiza muy fácilmente. Bien, pues con esto tenéis esta información para preparar el tema también. Entonces, con esto quedamos en el próximo vídeo. Vamos a tratar de ver lo que ocurre en la filosofía contemporánea, cuáles son las semejanzas de la época del siglo XIX y XX.